honrando su nombre porque Él es bueno y Él es maravilloso, amén. Así que vamos a comenzar orando a nuestro Padre Celestial en este día. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has bendecido con tu presencia, con tu poder, con tu amor precioso. Y hoy, Señor, en esta hora, invocamos tu nombre para que tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, vivir tu voluntad, vivir tus propósitos, Señor, en nuestros corazones, Padre. Así que te rogamos fortaleza, entendimiento, discernimiento y sabiduría. Reprende, Señor, toda obra contraria a ti y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy en día, amados hermanos, Semana Santa, ¿verdad? Sabe que la Semana Santa no está en la Biblia. Amén. Es una vida santa lo que quiere Dios, no una Semana Santa. Amén. Y si usted le pregunta a alguien de los que saben del Antiguo Testamento, a un judío mesiánico, oye, la Semana Santa, va a decir, ¿eso qué? Eso no existe. Amén. Domingo de Ramos, ¿eso qué? Ellos lo conocen de otra manera. Amén. La Pascua, lo conocen como la Pascua. Amén. Y comienza desde la entrada triunfal de Jesucristo, cuando entró a Jerusalén montado en un pollino, y no solamente pusieron palmas, sino que pusieron también ramos y pusieron mantos para que pasara, y decían, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Amén. Y aprendíamos que la palabra Hosana significa sálvanos, salvación nuestra. Amén. Así que cuando Jesús entró montado en un pollino a Jerusalén, se estaba cumpliendo la profecía. Amén. Cuando el Señor dice, aquí tu rey viene humilde, sentado en un pollino, en una cría de una bestia de carga. Amén. Y Él entró así, triunfal a Jerusalén. Amén. En ese día glorioso, pero mucha gente no se dio cuenta que Jesús estaba cumpliendo todo el ritual de la Pascua. Lo que el Señor habló en Levítico, lo que el Señor habló ahí en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Amén. Estaba en esclavitud y Faraón los tenía ahí apresados y no los dejaba salir. Moisés ya había ejecutado por brazo de Dios, por la mano de Dios, los milagros, las plagas que estaban ahí. Y al último, si tú te diste cuenta, cada una de las plagas atacaba a alguna de las símbolos religiosos o de autoridad y poder que tenía los egipcios. Amén. Algunas de ellas fueron, por ejemplo, que toda el agua se convirtió en sangre. Amén. Que hubo piojos, hubo ranas, hubo, ¿qué más? Langostas, ¿qué más? Moscas, hubo oscuridad, hubo tinieblas. ¿Sabes que uno de los dioses de Egipto era Ra, ¿verdad? Era el dios Sol? Amén. Y cuando el Señor hizo oscuridad, atacó a esa autoridad que tenían por idolatría. Pero la culminación de la libertad comienza con un acto que Dios ordenó, que el día 10 del mes de Abib, o el mes de Nisan, llegara el Cordero a la casa de cada uno. Amén. Y es lo que realmente hoy se debería de estar celebrando. Que el Cordero vino al mundo, y eso hicimos un estudio hace unos días, amén, que en el año 4000 de la edad de la tierra, llegó Jesús. Y esto es maravilloso, amén. Muchos se van a quedar así como, ¿de qué está hablando el pastor? Pero los que han leído un poquito más se van a dar cuenta, amén. ¿Qué pasó en el día cuarto de la creación? ¿Qué creó Dios? ¿Qué creó Dios? ¿Se ha leído? El sol. El sol, amén. Ahora Jesús es llamado el sol de justicia, que en el año 4000 llegó a la tierra, amén, y luego muere
en la cruz. Todo es simbólico, todo es profético y todo se está cumpliendo. Amén. Ahora, yo quiero que entendamos esto, porque muchos cristianos son llevados por las ideas del mundo de que también viven la Semana Santa. Amén. Pero quiero decirte, tenemos que vivir la Pascua en realidad. La Pascua es lo que tenemos que vivir. No de manera judía, no de manera religiosa, no de manera como una celebración que hacen los judíos todavía, algunos todavía lo tienen que hacer, pero nosotros tenemos que cumplir, amén, la Pascua de una manera diferente, amén. Así que vamos a comenzar leyendo una porción, amén, ahí en el libro de Éxodo. Gloria a Dios. Cuando el Señor establece la Pascua, amén, como la última de las plagas, como la última de las señales que el Señor estableció en el capítulo 12 de Éxodo, amén, que ahí deberíamos de referirnos, amén, cuando se celebra en el mundo este tiempo. Más que Semana Santa, estamos celebrando el tiempo de la Pascua, amén, en el mes de Aviv o en el mes de Nisan, amén. Pero más que una celebración, amado, es un recordatorio de liberación, es un recordatorio de victoria, es un recordatorio de salvación, amén. Así que vamos a comenzar leyendo capítulo 12 del libro de Éxodo para la gloria y la honra del Señor. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Y cabe señalar que cuando dijo eso era el mes séptimo. Era el mes séptimo. Entonces el Señor dijo: este va a ser el principio de los meses. O sea que el mes séptimo se convirtió en el primer mes. El mes séptimo del calendario normal o secular de los hebreos. Amén. Cuando el Señor dijo: este va a ser el principio de los meses, de los tiempos. El Señor modificó los tiempos. Amén. Todavía no venía Jesús. Estamos en el Éxodo. Estamos todavía hablando de la esclavitud del pueblo de Israel. Y Dios ya está mostrando señales de un cambio de tiempo, de un cambio de atmósfera, de un cambio de cuando los hebreos estaban en cautiverio, ahora a una libertad. Amén. Eso es un cambio tremendo. Ese cambio lo anuncia el Señor y está afectando los tiempos. Porque lo que Dios establece también cambia los tiempos. Amén. Cuando vino Jesús, cambió el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No solamente en el tiempo religioso, de la ley a la gracia, sino que cambia el tiempo de la esclavitud a Satanás a la libertad en Cristo Jesús. Amén. Así que dice el Señor, dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Habló a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ahí estaba evocando que a la familia de Dios, a los suyos, a los que el Señor había hecho, por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios proveyó un cordero para los suyos. Amén. Así que tiene que llegar el día 10 un cordero a cada casa. Y estamos haciendo esa analogía entre un cordero físico literal de las ovejas del corral. Amén. Que tenía que traerlo el día 10 del mes primero del año, que era el séptimo, pero que el Señor lo cambió para que fuera el primero, el mes de Aviv. Amén. Ahora, el día 10 llegaba ese cordero, pero de manera espiritual, de manera del cumplimiento profético, llegó Jesucristo a Jerusalén. Amén. A la casa. Amén. Es un cordero más poderoso. Es el cordero de Dios. Amén. Dice que va a ser un cordero por familia, versículo 4, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa
tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, hablando del pecado, amén. Un cordero cojo, ciego, enfermo, no podía ser sacrificado como Pascua, porque estaba refiriéndose Dios a la pureza de Jesús, porque Jesús es sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día, ¿qué? El día 14 de este mes. Por eso Jesús dijo, hoy y mañana me verán y pasado mañana ya no me verán. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes del día 14. Si Jesús entró el domingo, que era el día 10, el día 14 era jueves. Amén. Así que el día 14, cuando se tenía que sacrificar la Pascua, tenía ese día que ser el día en que Jesús murió. Amén. Muchos piensan que Jesús murió el viernes en la tarde, pero si hacen cuentas, no es la señal de Jonás. La señal de Jonás son 3 días con 3 noches. Y no alcanzan las cuentas para ver que Jesús hubiera resucitado el domingo por la mañana. Si murió el viernes, entonces tendría que resucitar el lunes. No alcanzaría. Por eso tenemos que aplicar nuestra visión a la Escritura. Amén. Y no apegarnos o sujetarnos a los tiempos del mundo. Amén. El mundo tiene una idea, una forma, una figura, pero la verdad está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que en estos días mucha gente se jacta de no comer carnes, de no comer ciertos alimentos, de no hacer ciertas cosas, pero no tiene un efecto especial sobre la vida de la persona. Amén. Porque no es lo que entra al vientre del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale por su boca, porque lo que sale por su boca del corazón sale. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando el hombre es contaminado es por lo que sale de su boca, no por lo que entra por su boca, porque lo que entra por su boca es regido y va a la letrina. Amén. Por eso es que muchas veces nosotros cuando éramos religiosos, yo era romano, religioso, y de pronto cuando leo esta palabra digo, bueno, yo estoy tomando esa hostia, se supone que es el cuerpo de Cristo, y luego ¿dónde va a terminar? Porque esa hostia va a entrar a mi vientre, y luego del vientre va a ir a la letrina, y no es posible que ahí vaya el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es cuestión de leer un poquito más, es cuestión de meternos para entender. Amén. Dice ahí en el versículo número 6, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pero no solamente era el sacrificio. Dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el travesaño o al dintel de la puerta de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo el cordero tenía que consumirse. Todo. Amén. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeráis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Qué tremendo, ¿no? Pero mira lo que sigue. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré
mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Mira, hay un juicio que se ejecutó en ese día. Efectivamente, los primogénitos de las bestias, los primogénitos de cada familia que no tenían aquellas marcas de la sangre, murieron. El hijo de Faraón murió. Muchos murieron. Porque el juicio de Dios es muerte. Y aquella figura de aquellos muertos, de aquel cordero, de aquella sangre, era la figura por venir de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero cordero, y su verdadera sangre nos libra del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante entender, si tú no tienes entendimiento y no tienes parte con la Pascua, y no estoy hablando de manera religiosa, como si fuéramos judíos, como si estuviéramos participando de una ceremonia religiosa que se repite, sino de la efectividad de una Pascua espiritual que se llevó a cabo hace 2000 años en la cruz de Calvario, donde el verdadero Cordero tomó el lugar de nosotros, donde la sangre verdadera, aunque hace más de 2000 años que fue derramada, todavía esa sangre sigue limpiando pecados y sigue librándonos del juicio. Amén. Así que somos librados del juicio solamente por la sangre del Cordero. No hay otra manera. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por medio de mí. Porque aquellos que estén lejos del Padre entrarán a juicio. Amén. Ahora, el juicio que se llevó a cabo en Egipto fue muerte para los primogénitos. Pero, amado hermano, el juicio del cual nos está librando nuestro Señor Jesús, que es nuestra verdadera Pascua, es un juicio de muerte eterna, que es el lago de fuego, donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes, de donde el Señor nos quiere librar por medio de la sangre de Jesucristo. Lo dice el apóstol Santiago cuando dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Porque el pecado es muerte. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es la muerte? La paga del pecado es separación de Dios. Y todo aquel que no esté participando de la verdadera Pascua, tal vez ha vivido una Semana Santa, tal vez pasó un domingo de Ramos y celebró un día de resurrección, muy temprano se vistió de blanco y preparó un canto, pero nunca participó de la verdadera Pascua, que es el lavamiento por la sangre del Cordero. Esa entrega, esa convicción, ese entendimiento, esa fe, esa confianza que el ser humano debe y necesita tener para poder participar de la salvación. Puede tener una figura religiosa de la Pascua. Puede tener una figura religiosa de la Semana Santa. Puede que esta semana no coma carne, se olvida de las cervezas, de los chicharrones, de las carnitas y los tacos, pero también, ¿sabes qué? ¿De qué se va a reservar? Del cielo. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. En justicia de Jesucristo, en la paz de Jesucristo y en el gozo de Jesucristo. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo por medio de la sangre del Cordero. Y tú y yo, amado hermano, que estamos hoy escuchando estas palabras, la Pascua, motivo principal por lo cual el mundo hoy celebra Semana Santa, pero se olvida de la Pascua. Hoy celebran vacaciones. Hoy no se va a la escuela. En el tiempo de la Semana Santa la gente no trabaja. Los balnearios están llenos. Los lugares de vacaciones están llenos. La gente se prepara para divertirse. La gente se prepara para descansar, pero se olvida de lo más importante, la Pascua, que fue sacrificada para que el hombre no tenga que ir al infierno. Y el hombre piensa
Va a pasar Semana Santa, voy a volver a mi trabajo, voy a volver a mi escuela, voy a volver a mis actividades, voy a regresar cansado, quemado por el sol, gastado, pero con la visión de continuar, pero no tiene la visión de agradar a Dios. No tiene la visión de conservar su alma en santidad para Dios. Porque hay dos cosas muy importantes, la santidad y la fe. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hoy el Señor nos está hablando esto, porque todo esto que es sombra de lo venidero se cumple en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario está la Pascua, en la cruz de Calvario está el Cordero, en la cruz de Calvario están los postes y el dintel de nuestros corazones. Y ahí esa sangre nos limpia de todo pecado, y ahí esa sangre nos libra del juicio eterno. Muchos estarán bien vacacionados, bien divertidos, pero con el peso de juicio sobre sus vidas. Y no nos alegramos por ello. Más bien quisiéramos que Dios abriera el entendimiento de todas las personas para que creyeran en Jesucristo, para que no se tengan que ir al infierno, para que tengan que salvar su alma y que puedan entrar a la presencia de Dios. Lo dice en 1 Corintios capítulo 5. Pablo está enviando esta carta con un propósito. Hay una situación de pecado, hay una situación de adulterio y de fornicación, la cual Pablo está juzgando a la iglesia en Corinto, pero en el versículo 7 y 8 comienza a mencionar el propósito, un recuerdo de las cosas importantes, amén. Porque no es solamente un llamado de atención, es un recordatorio de la importancia de la santidad. Es un recordatorio de lo que debemos de estar haciendo. Por eso comienza diciéndole ahí, recordándoles ese pecado que se oye, que ni siquiera entre los del mundo se escucha, que hay uno que tiene por mujer a la esposa de su padre. Y en el versículo 7 le empieza a hablar acerca de cómo debemos de limpiar nuestro ser. Porque quiero decirte una cosa, la iglesia de Cerritos no es mejor que la iglesia de Corinto. La iglesia en cualquier lugar, de Tula, de Jamoave, de San Luis, de Río Verde, de Valles, no es mejor que la iglesia de Corinto. Ahí se sabía, ahí se oía, dice el versículo 1, se oye. De cierto se oye, era algo que se escuchara. ¿Qué pasaría si se escuchara lo que hacemos cada uno de nosotros? ¿Qué pasaría si de cierto se escuchara lo que hacemos en oculto, lo que hacemos en lo reservado? Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. No somos diferentes y no somos mejores a la iglesia de Corinto. Mira, la iglesia de Corinto tenía un apóstol, ya no hay apóstoles, pero la iglesia de Corinto tenía un apóstol vivo, a Pablo. Ahora nuestro apóstol vivo se llama Jesucristo. Amén. Y tenemos estas palabras que por el Espíritu Santo. Pero quiero decirte una cosa, no somos mejores que la iglesia de Corinto. Y dice en el versículo número 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Y esto es algo que tiene que estar operando en nosotros, porque no podemos decir que estamos participando de la Pascua del Señor, la verdadera Pascua, no la Pascua religiosa de los judíos, no la Pascua que se llevó a cabo en Egipto, sino la verdadera Pascua, el verdadero Cordero, la verdadera sangre que limpia con poder. Porque es la sangre de Jesús y Jesús como el verdadero Cordero. A eso apuntaba lo que pasó en Egipto. A Jesús. Y no podemos decir que estamos participando de esa verdadera Pascua si no hemos sido limpiados, si no hemos sido lavados.
Por eso dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis, más bien, dice, para que seáis nueva masa. Tenemos que ser renovados. Voltea con tu hermano y dile, tenemos que ser renovados. La masa vieja ya no tiene parte en este tiempo nuevo. La masa vieja está leudada. La masa vieja tiene levadura. La masa vieja, por eso el Señor estipuló ahí en esa porción que leíamos hace rato en Éxodo 12, ¿verdad? Y comerás la Pascua así, de esta manera, con panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque la levadura es simbolismo de pecado. No es que la levadura sea pecado. Ay, voy a hacer un pan, pero no le quiero poner levadura porque el pastor Israel dijo que la levadura era pecado. No. La levadura ahí en esa porción de la Biblia representa el pecado. Que se infla, se envanece. Amén. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Ya Dios tiene una visión de nosotros sin levadura, sin leudar. Porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Allá en Egipto, la Pascua fue sacrificada por los hebreos. Un cordero, la sangre derramada. Se comieron el cordero asado a las llamas. Pero ahora, amado hermano, este nuevo cordero, este verdadero cordero, el cordero de Dios, es sacrificado para nosotros para este tiempo. Y si los hebreos que estaban en esclavitud tenían que cumplir en orden lo que Dios les ordenaba para poder llevar a cabo la Pascua y en la mañana despertarse y darse cuenta que sus hijos primogénitos estaban vivos, ¿cuánto más nosotros tenemos ese compromiso de vivir una vida conforme a la palabra y a la voluntad de Dios? Es el tiempo, amado hermano, de sacudir. Ya no nos queda mucho tiempo aquí en la tierra. Tenemos que sacudirnos toda carnalidad en nosotros. Amén. Tenemos que sacudirnos todo aquello que nos estorba. Mira, un tiempo teníamos muchos problemas en las congregaciones. En un tiempo había muchas personas polémicas y estuvimos orando, Señor, Señor. Y Dios quitó todas las personas polémicas. Dios hizo eso. No es que esté mal que lo hagamos. Tenemos que orar a Dios, Señor, ayúdanos. Y Dios fue cortando de nosotros todas las personas que estaban comprometidas con la polémica y con las situaciones de mal testimonio. Y tenemos que mantenernos así, con un corazón dispuesto. Hace unos días una hermana decía, hermanos, no dejemos que Satanás nos confunda nuestras mentes. Estamos enfrente de un tiempo en el cual Satanás va a querer meter la pata para destruirnos, para hacernos caer, para detenernos. ¿Y nos puede usar a nosotros? Sí. ¿Me puede usar a mí? Sí. Puedo ser el factor de distracción, el factor de estorbo, pero tú también. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Amado hermano, vivir la Pascua no es solamente un día, no es solamente recordarlo. Vivir la Pascua, amado hermano, es una vida que constantemente está checando su caminar. Está revisando por dónde ha pisado, por dónde ha caminado. Está revisando la dirección a la cual va. Tenemos que estar haciendo eso constantemente. No vaya a ser que nos extraviemos. Y ahí nos va una pregunta. ¿El camino por el cual has caminado, estás seguro que es el correcto? ¿No me estaré desviando del camino correcto? Tenemos, amado, una guía, una brújula perfecta. Es la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ayer decía esto, porque ayer el Espíritu Santo se movió de una manera espectacular, tremenda y poderosa. Cayó oro. No,
Dios nos dio dirección. Dios nos dio dirección. Amén. Eso es mejor que caiga oro del cielo, porque ¿para qué? ¿Verdad? Y ayer decíamos esto, qué bueno que Dios nos está dando dirección con su palabra, aterrizados y no con fábulas que hoy, cielos abiertos, dice el Espíritu Santo. Hermano, los cielos se abrieron cuando Cristo murió en la cruz de Calvario y todavía están abiertos, pero un día se van a cerrar. Cuando venga el Señor y nos lleve con Él a la iglesia, a toda la iglesia nos va a arrebatar y ese día los cielos se van a cerrar. Amén. Que el Señor te está llamando, a todos nos ha llamado y a todos nos ha escogido. Dice Dios que tiene un propósito especial contigo para cada uno de nosotros. Eso está en la Biblia. Ninguno de nosotros está sin propósito en la vida. Amén. Porque Dios nos llamó según el propósito de su llamado. Amén. Gloria a Dios. Así que, amado, ayer yo les decía qué bueno que Dios nos da dirección sin que tengamos que flotar en una fábula, en un cuento, en algo que sale de la norma bíblica. Amén. Como hoy en día hay muchas personas que por ahí se van por ese lado, el lado emocional, el lado sentimental, el lado que toca las emociones para que la gente se sienta bien, pero no cambia. Dios quiere un pueblo que ha nacido de nuevo. Dios quiere personas que realmente estén viviendo la Pascua, no nada más en Semana Santa, todos los días del año. No solamente cuando se acuerda, sino todos los días de su vida, estar disponible para la corrección de Dios por el Espíritu Santo y por su palabra. Su palabra, amado hermano, es esa corrección. Amén. Su palabra es ese cayado del pastor que nos guía como ovejas en el camino bueno, para que al terminar del camino, como dice la palabra del Señor, hay personas que piensan, amén, que su camino es bueno y el final del camino solo encuentra ¿qué? La muerte. Pero Dios quiere llevarnos a un camino donde el final del camino sea vida eterna y ese camino se llama Jesús. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que la Pascua de nosotros es un constante buscar de Dios y corregir nuestras vidas. Porque pensamos que tenemos la razón, porque pensamos que estamos bien, pensamos que somos los más correctos, pensamos que tenemos la mejor visión de autoridad, la mejor visión de orden, pero a veces nada más calificamos como el más religioso. Queremos decir, tenemos la sana doctrina y a veces somos los más religiosos. ¿Sabes? Es mejor el amor que un orden como robot. Es mejor el amor. Amén. Es mejor el amor, la armonía, que las órdenes militares de alguien. No se mueva, haga esto no. Es mejor cuando voluntariamente nos rendimos delante de Dios, entendiendo el beneficio que hemos recibido por lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Porque ahí se basa todo. Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amado, y eso es la Pascua. Lo que Jesús hizo por nosotros es la base de tu cristianismo. Lo que Jesús hizo por ti en la cruz de Calvario. Lo que Jesús hizo por mí, amado hermano, es la base de las iglesias cristianas. Y es la Pascua. La base de la salvación, amado hermano, es lo que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario es la Pascua. Porque Él es el Cordero. No como una fiesta, sino como un sacrificio, como una entrega, como una ofrenda. Él se ofrendó voluntariamente al Padre. Él dio su vida. Él fue la ofrenda. Él fue el sacrificio. Él fue el holocausto. Y era el único que podía agradarle a Dios. Nadie más podía agradarle a Dios. La persona más buena del mundo no podía agradarle a Dios. El cordero más perfecto de todos los animales no podía agradarle a Dios.
El único que podía agradarle a Dios es Jesús. No había nadie más. Por eso aquella visión donde dice en Apocalipsis, y vi entonces un libro que tenía sellos, y vino el ángel y me dijo, ¿quién podrá abrir esos sellos? Dice, y yo lloraba, porque no había nadie en la tierra digno de abrir esos sellos. Y luego vi a un cordero como inmolado, dice la Escritura. Y dijo, yo soy el cordero que fue inmolado. Y dice la Biblia que hubo un coro que decía que solamente el cordero era digno de abrir los sellos. Nadie había en el universo, ni los ángeles eran dignos de abrir esos sellos. Nadie podía calificar para abrir esos sellos, solamente el cordero inmolado. No hay nadie que pueda calificar con tal hermosura, con tal santidad, con tal poder. Aunque existiera una persona súper buena, súper correcta en el mundo, no calificaría. Job no calificaría. Ningún apóstol calificaría. Isaías, Jeremías, Abraham, Adán, Noé, ninguno calificaría. El único que califica para abrir los sellos es Jesús, porque Él es 100% perfecto. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y como Él es 100% perfecto, es la Pascua perfecta para llevarnos a la santidad, para llevarnos a la presencia de Dios. Él no se olvida de ti. Tal vez tú te olvides de Él. Tal vez tú y yo seamos negligentes en nuestro caminar. Pero Dios no es negligente. Y Él siempre está contigo ayudándote. Cuando tu pereza y mi pereza se imponen para flojear en lo espiritual, de todos modos Dios está ahí, cuidando de nosotros, poniendo atención en nosotros, proveyendo para nosotros. Y a veces tenemos una doctrina equivocada y errónea, y aún el Señor está ahí con nosotros, amándonos. Y aún somos duros de corazón en muchos sentidos. En muchos sentidos. A veces no queremos alabar a Dios, a veces no queremos congregarnos, a veces no queremos leer la Biblia, a veces no queremos ofrendar. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Y era necesario un cordero de tal perfección que pudiera cubrir esas imperfecciones nuestras, que pudiera con su sangre cubrir todas nuestras deficiencias y hacernos como si fuéramos perfectos. Estaba oyendo de los que tienen corderos y ovejas, que cuando entre las ovejas nacía un cordero y moría la madre, nadie podía amamantar a ese cordero, porque las demás ovejas madres lo rechazaban. Pero entonces hacían una herida a alguno de los hijos de la oveja y embarraban esa sangre sobre el cordero extraño, y de esa única manera era como la oveja madre aceptaba amamantar a ese cordero huérfano. Y nosotros éramos esas ovejas huérfanas. Lo dice la palabra. No teníamos pastor, no teníamos redil, no teníamos padre, no teníamos un hogar, no teníamos un linaje, no teníamos un nombre. Y fue necesaria la Pascua para que su sangre nos diera un hogar, para que su sangre nos diera una familia, para que su sangre nos diera un nombre, para que su sangre nos diera una adopción y un padre. Y es por la sangre del Cordero de Dios que somos nosotros hechos hijos de Dios. Y ahora podemos entrar a su casa
como si fuera nuestra. Y ahora podemos confiadamente hablarle al Padre Celestial. Cuando éramos ajenos, cuando éramos extraños, cuando éramos sin rumbo, el Señor nos encontró. El Señor nos trajo. No solamente fue un sacrificio de sangre, decir los que quieran vengan, sino que también en su espíritu vino y nos trajo. Y no fue solamente hacer un sacrificio y atraer a las personas, sino que puso en el corazón de cada uno el poder querer, el poder entender, el poder creer, porque Él también nos dio la fe. Es como ir al monte y traer piedras y lavar las piedras y darles vida. Y en esa vida ponerles un amor para el que los trajo. Qué maravilloso, ¿no? Cuando a veces oímos la expresión que Dios tiene el poder aún de hacer hijos de Abraham de las piedras, es algo tremendo. Porque no solamente es que una piedra se convierta en cuerpo, sino que ese cuerpo viva. Y no solamente es eso, sino que ese cuerpo tenga la información genética de Abraham y que ame a Abraham como su padre. Es algo maravilloso, amado hermano. Así que el Señor nos dice hoy que seamos lavados de esa levadura vieja. Amado hermano, ya dejemos esa levadura vieja. Antes éramos religiosos, empedernidos. Antes pensábamos que el orden era caras largas, era pellizcos, era gritos. Antes pensábamos, hermanos, que el evangelio era una religión, porque antes teníamos una religión. Yo me acuerdo mucho, te daba testimonio de la señorita Sanjuanero, que cómo dejaba morado mis brazos de todos los pellizcos y me jalaba mis orejas, las patillas, me jalaba el cabello, porque yo no podía estar en orden dentro del templo. Y yo era un niño. ¿Sabes qué me generó? Un deseo de no volver ahí. Y mamá decía, es tiempo de ir a ofrecer flores. Ay, no, yo no quiero. Porque voy a los pellizcos de la señorita Sanjuanero. Porque voy a los maltratos de allí, porque es una religión. Yo no lo entendía, yo no lo sabía, ahora lo sé. Por eso mi vida no quiere estar en una religión. Ahora quiero estar en una vida nueva. Ahora la Pascua hace que nuestra vida esté movida por el amor. Que nuestra vida esté movida por el perdón. Que nuestra vida esté movida por la misericordia. Hay cosas, hermanos, y voy a terminar diciéndote esto. Cuando había un hombre malherido ahí en la calle tirado, y pasó un sacerdote. ¿Por qué el sacerdote no lo ayudó? Pasó otro, un noble, y tampoco lo ayudó. El siguiente que pasó, ¿quién era? Un samaritano. Ahora, por las leyes de ese momento, el samaritano no tenía ni por qué hablarle, aunque el hombre no estuviera herido. El hombre samaritano no tenía permitido hablar con esa persona, ni ayudarle, ni convivirle. Pero rompió esa regla. Fue movido a misericordia. Rompió esa regla. Fue movido a amor. Se gastó lo de él, fue y subió al hombre en su asno y lo llevó ahí donde se hospedaba
y le ayudó a sanar las heridas y pagó dinero. Dijo, aquí te dejo dinero por un tiempo porque voy a salir, pero de regreso voy a pasar y si seguiste gastando, te lo voy a seguir pagando porque yo voy a hacer misericordia por este. ¿Sabes? El Señor dijo en una ocasión, misericordia quiero. Cuando entiendas eso, le dijo a los fariseos, ¿qué significa misericordia quiero? No sacrificio. A veces damos sacrificio fariseo en lugar de hacer misericordia. A veces somos bien cuadrados. ¿Y cuántos saben que el Evangelio no es cuadrado? El Evangelio es misericordia, justicia, paz y gozo. La Pascua, amado hermano, nos lleva a entender el amor. Y la Pascua es Jesús sacrificado por nosotros, el cual se acuerda que somos el polvo de la tierra y tiene misericordia de nosotros. Vivamos en esa Pascua, no en los rudimentos de la religión, no en los rudimentos fariseos, no en los rudimentos legalistas. Dejemos, amado hermano, la rudeza de la religión a un lado y busquemos el amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros. No creas que siendo muy estricto y muy duro, ya avanzaste en el Señor. ¿Sabes? Avanza más el que realmente entiende la Pascua y vive en amor. El que es capaz de tolerar aún las faltas, aún las fallas, porque así es Dios. ¿A cuántos Dios les ha tolerado sus pecados y sus faltas y sus errores? A cada uno de nosotros. Dios ha sido de misericordia. ¿Te acuerdas de aquel hombre que le debía dinero a su amo? Y le dijo, ten misericordia de mí. Y el amo le dio permiso, le dio chance. Dijo, ok, está bien. Pero ese hombre se encontró a su consiervo, que también le debía. Y lo echó en la cárcel. No, si me debe. A mí me debe. Como me debe, lo meto en la cárcel. Religioso. Y cuando el Señor se acordó y supo de eso, dijo, ¿qué hizo este? Yo lo perdoné. ¿No tenía él que ir y perdonar también? ¿A cuántos aquí Dios ha perdonado? ¿A cuántos Dios les ha dado misericordia? ¿A cuántos Dios ha sido paciente con nosotros? La verdadera Pascua se trata de eso. La verdadera Pascua es mostrar a Jesús. No el Jesús de las religiones, porque ese es un Jesús seco, frío, duro, enojado, muerto. El Jesús nuestro es el Jesús de amor. Es el Jesús de misericordia. Es el Jesús vivo. Es el Jesús que abraza. Es el Jesús que perdona. Ese es el Jesús de nosotros. Yo no sé cuál sea el de cada uno de los que están viendo hoy, pero le invito a que abrace a este Jesús, el que hoy tenemos que presentar. No al Jesús de un garrote, no, sino al Jesús que es nuestra Pascua, que se dio por nosotros, que nos perdonó, que nos ayudó, que nos sigue teniendo paciencia y nos sigue teniendo amor. Amén. Así que oremos en esta noche, amado hermano, para que seamos, amado, un reflejo de esa Pascua, un reflejo de ese sacrificio, un reflejo, amado hermano, de ese beneficio que Dios hizo por nosotros. Estemos de pie, amados hermanos, y oremos a Dios para que Dios quite de nosotros todo rasgo religioso, todo rasgo fariseo, todo rasgo cuadrado, sin paciencia, sin misericordia y sin amor, que nos ayude a ser como el rostro de Jesús, como el rostro que perdona, que ama, que tiene paciencia y que tiene misericordia, porque esa es la verdadera Pascua, no solamente en una Semana Santa, en una vida santa.
a la cual el Señor nos ha llamado. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos has hablado de esta manera, Señor. Y hoy, Señor bendito, entendemos que tú quieres, Padre, que experimentemos esa verdadera Pascua, no de manera religiosa, Señor, no de manera estricta, seca y fría como la religión, sino, Señor, de una manera cálida, viva, agradable. Señor, aun cuando trajiste a tu pueblo, dices que lo trajiste con cuerdas de amor. Y el salmista dice, Señor, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Porque cuando tú extiendas la mano para levantarnos, no lo haces con brusquedad, no lo haces con ira, no lo haces con enojo, no lo haces con reproche, lo haces con amor, lo haces con misericordia, porque tú eres el Dios de la misericordia, porque tu naturaleza es amor. Ayúdanos a tener esa naturaleza, Dios. Como hijos tuyos, queremos experimentar esa naturaleza y esa confianza, no de tener miedo de presentarnos delante de papá, como algunos de nosotros lo experimentamos siendo pequeños, sino de tener esa confianza de acercarnos a nuestro Padre que nos entiende, que nos ama, que nos cuida. Así como hoy, Señor, tú nos has hablado, porque esa Pascua ya se sacrificó en la cruz de Calvario, y la Pascua entendemos hoy que es, Padre, la base del cristianismo, que es la base de la salvación, que es la base de la vida eterna, que es la base, Señor bendito, de haber sido salvados del juicio. Y como ya fue sacrificada esa Pascua, hoy nosotros somos libres, libres por tu sangre. Guárdanos en esa libertad, Señor, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oro por cada uno de los que están aquí, Señor, en este momento, para que tú nos ayudes, Señor, a vivir la Pascua verdaderamente, no como una Semana Santa. Oro por cada uno y por cada una de los que están aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, cúbrelos como con un manto, Señor, a cada uno de ellos. Rodéales, Señor bendito, con tu amor, y aún a los que estarán viendo este material más adelante. Hoy les bendigo, Padre, y pido en el nombre de Jesús que tú nos lleves al entendimiento, con un pensamiento claro, Señor, de lo que realmente tú estás buscando para nosotros, Señor. Porque tú eres un Dios tierno que nos ama. Tú eres un Dios de misericordia. Eres el Dios que nos cuida. Eres el Dios que nos ha adoptado. Y por ese espíritu de adopción, hoy podemos decirte, Abba, Padre. Y no huimos de ti como si tuviéramos miedo de ti, sino que corremos a tu encuentro, Señor. Y sí, muchos de nosotros, Señor, se acerca a ti, Señor, tal vez con impureza en su cuerpo espiritual, pero venimos delante de ti para que tú nos laves, para que tú nos limpies, para que tú nos sostengas y nos hagas vivir por tu Espíritu. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Aleluya. 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 ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Aleluya. Puede ocupar su lugar. Dios le bendiga. Amén.